directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, Iglesia Evangélica Cristiana y Misionera, Ministros de Dios, Enrique y Norma. Hoy vamos sobre las historias bíblicas. Hoy vamos a tomar el tema sobre Abraham, historias de Abraham. Abraham, padre de la evasión, su nombre fue alterado por Dios, que lo llamó Abraham. No se conoce una explicación etimológica del cambio de Abraham a Abraham. El texto comenta así este cambio: porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En este nombre Abraham se asegura la bendición de los gentiles. La familia de Abraham moraba en Ur de los caldeos y eran todos idólatras. Jos capítulo 24, verso 2. Con el paso del tiempo, las naciones descendientes de Noé habían dado la espalda al conocimiento de Dios y Dios, en consecuencia, lo había entregado a una mente reprobada en el desarrollo del sistema pagano. Se permitieran y oscurecieran muchas verdades originalmente transmitidas por las líneas de los antiguos patriarcas, y se pervirtieron todas las relaciones naturales que Dios había creado. Romanos capítulo 1, versos del 18 al 32. De este estado de cosas, Dios llamó soberanamente a Abraham a que dejara no solamente la acción idolátrica a la que pertenecían sus antepasados, sino también a su familia y a la casa de su padre. Debía dirigirse a una tierra que Dios le mostraría. Por su respuesta de fe, vino a ser el padre de los creyentes y el amigo de Dios. Su vida contaba con 75 años de edad cuando recibió la palabra de dirigirse a Canaán. Génesis capítulo 12, verso 4, y la promesa de que les bendijeren serían bendecidos, y malditos los que le maldijeren, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, en el versículo 3. En Ur de los caldeos se había casado con Sarai. Fue después de la muerte de su hermano Harán que Abraham partió de Ur con su esposa y partió para Harán. Obedeció solo parcialmente al principio, por cuanto salió con su padre y su sobrino Lot, y permaneció varios años en Harán hasta la muerte de su padre. A partir de entonces, parece que Abraham empieza a obedecer a Dios, le repite la orden en Harán, pero otra vez su obediencia no fue total, pues se llevó consigo a Lot. No sería hasta la separación de Lot que empezaran a cumplirse las promesas dadas a Abraham. Génesis capítulo 13, verso 14.
Se desconoce si Abraham fue el primogénito de Terah, aunque es citado el primero en la lista entre sus hermanos. Génesis capítulo 20, versos del 26 al 27. Es posible que este primer lugar le haya sido dado por su llamamiento como padre del pueblo escogido. De Harán a Canaán había la ruta de Damasco que muy posiblemente tomara Abraham al dirigirse al sur. Tenía 75 años al salir de Harán y habitó 10 años en Canaán antes de tomar a Agar como concubina. Génesis 16:3. Cuando Agar tuvo a Ismael, Abraham tenía 86 años. Génesis capítulo 16, verso 16. En consecuencia, el viaje a Harán, a Canaán, tomó menos de un año. Durante los primeros 10 años de su peregrinación a Canaán, Abraham plantó sus tiendas en Siquem, donde Dios le prometió aquella tierra para su descendencia. Allí edificó un altar a Jehová, pasó después a Betel, donde erigió otro altar invocando el nombre de Jehová. Génesis capítulo 12, versos del 6 al 8. Se desató una hambre y Abraham descendió a Egipto, donde temiendo por su vida y faltándole la fe, entonces dijo que Sarai era su hermana y por su belleza fue llevada a la casa del faraón, pero Dios la protegió y Abraham y Sarai fueron expulsados de Egipto después de una represión. Capítulo 12, verso del 10 al 20. Volvió a Canaán y plantó de nuevo sus reales en Betel ante el altar que había erigido antes. Capítulo 13, verso 3. Visto el gran incremento de sus riquezas en ganado, surgieron riñas entre sus pastores y los de Lot, por los que decidieron separarse. Abraham cedió a Lot el derecho de elegir a dónde dirigirse, capítulo 13, verso 9, y este eligió el valle del Jordán, versículo 11. Abraham entonces puso sus reales en el encinar de Mamre en Hebrón, versículo 18, declarando Jehová que le daría toda la tierra que podía ver a él y a sus innumerables descendencias, versículos del 14 al 17. Abraham moró en Mamre al menos 15 años, quizás 23 o 24. Había entrado en alianza con unos príncipes amorreos, Génesis capítulo 14, verso 13. Junto con ellos, Abraham emprendió una expedición guerrera contra Kedorlaomer y otros reyes coligados con él. Estos habían invadido Sodoma y Gomorra y le habían saqueado y se habían llevado cautivos a sus habitantes, incluso
incluyendo a Lot. Después de su victoria sobre estos reyes y la liberación de Lot y de todos los demás, Abraham rehusó tomar ni un hilo del despojo que le ofrecía el rey de Sodoma. No quería enriquecerse de tal procedencia. Génesis capítulo 14, versos 23. Pero recibió la bendición de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió con pan y vino a recibirle a él y le dio a Abraham diezmo de todo. Dios se le reveló ahora como un escudo y gran galardón. Lamentándose Abraham de su falta de descendencia, Dios le confirma la promesa allí en Génesis capítulo 15, verso 5. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es la primera mención de fe a su pregunta de cómo iba a saber él que iba a poseer la tierra de Dios, que Dios dispuso con él un pacto con sacrificio, como era la costumbre en Oriente, versículos 9 y 10. Sin embargo, este pacto no fue confirmado por las dos partes, sino únicamente por Dios, versículos del 17 al 21. Al ser solamente Dios, bajo la apariencia de una antorcha de fuego, quien pasó entre los animales divididos, habiendo quedado Abraham sobrenaturalmente postrado. Así Dios se ligó incondicional y unilateralmente a Abraham por este pacto. También le dijo a Abraham que su descendencia moraría en tierra ajena, donde sería afligida por 400 años. Por sugerencia de Sarai, tomó a su criada Agar, cohabitando con ella y teniendo de ella un hijo, Ismael. Esto, según las costumbres de la tierra, como en Génesis 16:2, también el capítulo 30, verso 3. Sin embargo, 13 años después, la promesa se verificaría. Los esfuerzos del hombre tratando de cumplir por él mismo la promesa no cambian en absoluto el plan de Dios. Tenemos aquí una figura de la ley. Esto es el intento del hombre de conseguir la bendición mediante sus propios esfuerzos. Dios se reveló luego a Abraham, ya de 99 años de edad, como el Dios Todopoderoso, nombre que indica que los recursos se hallan en el mismo Dios. Entonces cambió su nombre de Abraham por el de Abraham, debido a que iba a ser el padre de muchedumbre de gentes o naciones. Jehová, renovando su pacto con Abraham, le prescribió el signo de la circuncisión, que es una figura de la no confianza de la carne y que puso en práctica en el acto. También cambió Jehová el nombre de Sarai por el de Sara,
porque iba a ser una princesa e iba a tener un hijo. Génesis 17. Abraham escogió a 3 visitantes, dirigiéndose 2 de ellos a Sodoma. El tercero, Jehová, dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Según Juan capítulo 15, verso 14-15, aquí tenemos la clave de que Abraham se ha llamado el amigo de Dios. Segunda de Crónicas 20, capítulo 20, verso 7, en Isaías capítulo 41, verso 8, en Santiago capítulo 2, verso 23. Dios le reveló sus propósitos y Abraham se vio con libertad para interceder por los justos en Sodoma, y si lo hubiera en un número que va reduciendo hasta 10, pero como no lo hay, Sodoma y es destruida, y solo Lot y sus hijas escapan al ser sacados de la ciudad por los ángeles. Allí Génesis capítulos 18 y 19. Bueno, vamos a seguir la segunda parte en otro audio. Hasta aquí damos conclusión sobre la primera parte, sobre Abraham, la historia de Abraham. Les damos las bendiciones a todos. Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, Iglesia Evangélica, Cristiana y Misionera, Ministros de Dios, Enrique y Norma. Vamos sobre las historias bíblicas, hoy con la segunda parte sobre Abraham. Doy comienzo. Al cabo de unos 15 años, durante la infancia de Isaac en Gerar, nuevamente Abraham hace pasar a Sara por hermana suya. Por intervención de Dios se evita que la inclusión de Sara en el harén del rey de Gerar lleve a pecado, y Abraham es de nuevo reprendido, esta vez por Abimelech. Génesis capítulo 2, verso 2. Nace Isaac. Génesis 21, 2. Y surge un conflicto entre el que era tipo de carne, Ismael, y el que era tipo de hombre espiritual, Isaac. Ismael es descubierto incomodando a Isaac, y Agar a Ismael, y son expulsados. Génesis capítulo 21, versos del 9 al 21. Gálatas capítulo 4, versos 22 al 31. Después de varios incidentes con los hombres de Abimelech acerca de pozos abiertos por Abraham, hace un pacto, y Abraham llama a su pozo Berseba. Génesis capítulo 21, verso 31. Pozo del juramento. Habiendo ya crecido Isaac, el historiador judío Flavio Josefo le supone una edad de 25 años. Dios prueba la fe de Abraham, le ordena que se le ofrezca en holocausto. Abraham obedece, y si no hubiera intervenido la mano de Dios, hubiera dado muerte a su hijo, creyendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hechos capítulo 11, verso 19.
después de la muerte y resurrección en figura de Isaac, se confirma a Abraham la promesa incondicional de que en su simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 22, verso 18, Génesis capítulo 3, verso del 14 al 18. Si alguno es de Cristo, simiente de Abraham, es heredero conforme a la promesa, y esta promesa es firme a toda la simiente, no solamente a la que es de la ley, sino a la que es de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros los que creemos. Romanos capítulo 4, verso 16. 20 años después, Sara muere a la edad de 127 años. Abraham era tan totalmente un peregrino que tiene que comprar un terreno de los hijos de Ed para tener un sepulcro en la tierra. Génesis capítulo 23. Se toma gran cuidado en que Isaac no contrajera matrimonio con las hijas de los cananeos, enviando a su siervo, posiblemente Eliezer, a su propia familia para conseguir una esposa para Isaac, convencido de que Dios enviaría a su ángel y daría éxito a la misión, que resultó en que Rebeca vino a ser la esposa de Isaac. Génesis 24. Abraham pasó alrededor de 38 años en el Negev, después de la muerte de Sara, y se informó que tuvo otra esposa, Setura, y varias concubinas, de las que tuvo hijos. A ellos le dio dones y le envió al oriente para que Isaac pudiera morar pacíficamente en la tierra prometida. Génesis capítulo 25. Murió a la edad de 175 años y fue enterrado con Sara en la cueva de Macpela. Su fe. La religión de la Baja Mesopotamia en el periodo histórico es muy compleja y desarrolla apartándose de religiones tan degeneradas como el fetichismo, animismo, totemismo. En el panteón de los dioses Mesopotamia se hallan los dioses del mundo, la divinidad astrales, los dioses de la naturaleza y los dioses nacionales. El culto usaba templos siguratis y un cuerpo sacerdotal e incluía magia, astrología y adivinación. Toda esta religión está centrada en una mitología poética. Sin embargo, la religión de Abraham es totalmente diferente. Abraham creía en un Dios todopoderoso. Génesis capítulo 17, verso 1, eterno. Génesis capítulo 21, verso 33, y altísimo. Génesis capítulo 14, verso 22. Señor y creador de los cielos y de la tierra,
dueño real y legítimo de toda la creación, Génesis capítulo 24, verso 3, juez justo, administrador del mundo, Génesis 18, 25, Abraham creyó a Jehová, al Dios único que le había llamado, Génesis capítulo 15, verso 6, Romanos capítulo 4, verso 3, Gálatas capítulo 3, verso 6, y llenó de fe en él, obedeció, adoró y mantuvo la honra a su Dios. Para fortalecer la fe de Abraham, Dios empleó dos medios. Primero, se reveló de manera personal a fin de que mediante tal revelación Abraham aprendiera a conocerle. Génesis capítulo 12, verso 1 y 3 al 3. También capítulo 13, versos del 14 al 18, 15, capítulo 17 del 1 al 21. Segundo, puso en acción la fe de Abraham, poniéndole en circunstancias en que las que iba a tener que ejercitarla. Como ejemplo de ello podemos ver la rotura de sus vínculos nacionales y familiares, las épocas de hambre y de riquezas, de lucha y de poder, la ansiosa espera del heredero y la prueba suprema de la fe por la que Abraham fue llamado a sacrificar a Isaac, el heredero de las promesas, su hijo tan amado. El pacto. Toda la vida de Abraham se centra en el pacto que Dios celebró con él y es de tal importancia que supera el pacto de Sinaí, Génesis capítulo 3, versos 15 al 18. El pacto en Sinaí tenía que ver con Israel, la promesa a Abraham, con todas las familias de la tierra, incluyendo también, ciertamente, la promesa de la tierra a su descendencia física a través de la línea de la promesa a perpetuidad, por cuanto Israel iba a ser instrumento de salvación. Génesis capítulo 12, verso 3, Isaías capítulo 49, verso 7. Suspendida ahora en cuanto a Israel por la desobediencia de la nación. Verá su cumplimiento final cuando en la restauración de todas las cosas, en los tiempos mesiánicos, Israel, convertida a Cristo, será reinjertada siguiendo el símil del apóstol Pablo a las prerrogativas del pacto. Romanos 11. Tipología. La historia de Abraham en Génesis se divide en tres secciones. A, capítulos 12, 14, su vida y testimonio público como llamado por Dios. Capítulos 15 al 21, su andar privado y doméstico con Dios, ilustrando el crecimiento del alma. En los capítulos 22 al 25 tenemos en tipo una secuencia profética de acontecimientos: el sacrificio de Cristo, capítulo 22, la puesta a un lado de Israel por un tiempo, capítulos 23, el llamamiento de la novia, capítulo 24, y el final establecimiento de las naciones en bendición al final de los tiempos, capítulo 25. Conclusión.
Abraham fue padre de Ismael median, perdón, y de muchos otros grupos orientales. No es de asombrarse que grandes multitudes lo aclamen como padre en aquel inmenso territorio del mundo y que haya numerosas tradiciones con respecto a él. Su vida es para el cristiano digna de la más profunda atención, vista en Dios se reveló, en vista también de la formación de su carácter bajo las circunstancias en que Dios lo probó. También es digno de mucha atención como tipo de la vida de cristiano, como peregrino y extranjero en esta tierra, buscando como Abraham antaño la ciudad que tiene fundamento, cuyo artífice y constructor es Dios. Hechos capítulo 11, verso 9 al 10. La historicidad de la vida de Abraham. Los cristianos destructivos han atacado la historicidad de la vida de Abraham con la peregrina razón de que no se hallan textos extrabíblicos de aquella época que apoyen la credibilidad de los escritos bíblicos. Sin embargo, el procedimiento correcto ya para los escritos meramente históricos, en su concordancia interna con el contexto histórico, arqueológico y documental de la época, Abraham H.T., una de las máximas autoridades en arqueología del Antiguo Testamento, ya en el año 1926 demostró que la evidencia arqueológica concuerda con la pauta de la vida afincada en ciudades y aldeas en los montes de Palestina, en el periodo exigido por la Biblia para la época de los patriarcas, alrededor del 2000 a 1800 a.C. En todo caso, el centro de Canaán estaba punteado por ciudades y toda evidencia arqueológica sirve de espléndido marco para la narración bíblica, cosa bien difícil si todo ello hubiera sido invento de un redactor en el periodo del exilio o post-exílico, como pretenden los críticos. Además, los recientes descubrimientos de Ebla, investigada por el Paulo Mejio Vani Patinato, dan adicional e importante evidencia no solo de las condiciones históricas, sociales, lingüísticas y culturales de la época patriarcal, sino que se han conseguido evidencias escritas anterior a Abraham de la existencia de los 5 ciudades de la llanura: Sodoma, Gomorra, Adem, Sedomoín y Belá. Génesis capítulo 14, verso 2.
tenidas por los críticos durante muchos años como creaciones legendarias o semilegendarias de algún escriba del periodo babilónico. Además, también se ha conseguido evidencias del uso del nombre de Canaán para la tierra de Palestina. Los críticos no creían que hubiera sido aplicado en fecha tan temprana. No hay razón alguna para rechazar la historicidad de los tempranos capítulos de la Biblia. No hay evidencia alguna en contra de ellos, aunque sí muchos ataques gratuitos, y toda la evidencia concuerda de armónicamente con los registros bíblicos. Hasta aquí, entonces, sobre la vida de Abraham, el padre de la fe.